Una vez, amenazó con matar a un vagabundo. ¿Habéis visto alguna vez una de estas? ¿Creéis que podéis huir de esta perra? Volved aquí, perras. En otra ocasión, se metió en Eagle Live para burlarse de la muerte brutal de uno de sus oponentes. Os metieron a todos en un maletero y le prendieron fuego. Sí, Lil Jeff ha tenido algunos de los momentos más irrespetuosos y en este vídeo los desglosamos. Troleando a Monty y Lil Rob. Voy a llevarme a unos tíos a matar. La clase de la escuela empieza la semana que viene, así que tienes que tener al menos 2 cadáveres. Aunque la gente no venga sin ti, no tienes una mierda. No puedo trabajar con gente novata. Para cualquiera que no conozca al rapero de Chicago, Lil Jeff, este vídeo puede parecer inofensivo. Solo otra publicación críptica en las redes sociales. Pero para los que saben, está claro que estaba enviando un mensaje. Y ese mensaje no era más que un deseo dirigido directamente a sus oponentes, que si no tenían cuidado, podría pillarlos en falta como hizo con 2 de sus colegas, Monty y Lil Rob. El rapero de Chicago había estado burlándose del número 2 en todas las redes sociales, y parece que empezó después de la muerte de Monty y Lil Rob. Los detectives de Internet investigaron un poco, y según sus hallazgos, Monty y Lil Rob no fueron víctimas al azar de la violencia callejera. Durante mucho tiempo, Internet creyó que Lil Jeff fue quien ordenó, o incluso llevó a cabo, el golpe. Y la forma en que se comportó después no hizo nada para calmar esas sospechas. Desde referencias furtivas en sus leyendas de Instagram hasta confesiones directas en su música, Lil Jeff se lo estaba pasando en grande en medio del derramamiento de sangre. Aprovechó cada oportunidad para recordarle al mundo, y especialmente a sus rivales, que tenía 2 cadáveres más a su nombre. Para sus enemigos, esto dolió. No solo habían perdido a un colega, habían perdido a 2, y los habían perdido de la manera más brutal posible, a plena luz del día, frente a una multitud, sin previo aviso y sin piedad. Todo sucedió el viernes 26 de enero de 2024. Las víctimas, Robert Boston, conocido en las calles como Lil Rob, y Monterio Williams, más conocido como Monty. Ese día, como cualquier otro, asistían a la escuela secundaria Innovations, una escuela autónoma situada en el centro de Chicago. Ninguno de los dos tenía idea de que ese sería su último día de vida. Exactamente a las 12:30 p.m., cuando los estudiantes salían en masa del edificio para su habitual pausa para el almuerzo, estalló el caos. 2 coches se dirigieron a toda velocidad hacia la estación de tren de Washington, a poca distancia de la escuela. En el momento en que se detuvieron, unos hombres enmascarados saltaron de ellos, sacaron las armas y abrieron fuego. Los objetivos estaban claros: Monty y Lil Rob. Los 2 adolescentes apenas tuvieron tiempo de reaccionar antes de que las balas empezaran a atravesar sus cuerpos. Se oyeron gritos. Los estudiantes corrieron a refugiarse. Algunos se quedaron paralizados por el impacto, incapaces de comprender lo que estaba sucediendo. Y entonces, silencio. Los tiradores saltaron de nuevo a sus coches y se marcharon a toda velocidad. En el pavimento, Monty y Lil Rob yacían inmóviles, desangrándose frente a sus compañeros de clase. Muy por encima de la calle, un testigo que estaba en el andén del tren había capturado con su cámara todo lo sucedido. Un vídeo gráfico de 2 jóvenes vidas que se desvanecían, que más tarde se compartiría en Internet y se haría viral. Los servicios de emergencia acudieron rápidamente al lugar. Pero para entonces, ya era demasiado tarde. Monty y Lil Rob fueron trasladados al Northwestern Memorial Hospital, donde los médicos solo pudieron confirmar lo inevitable. Ambos adolescentes fueron declarados muertos a su llegada. Lil Jeff no hizo duelo. Sin embargo, tampoco se quedó callado. Al contrario, redobló la apuesta. Publicó mensajes crípticos como este: el tiroteo empezará a suceder. Todos lo sabéis ya. Me quedé en negro como una semana y puff, tengo que irme. Después de ese puff, volví, puff. Sin embargo, larga vida a los negros. Pronto no dudaría en vomitar el número 2 en las redes sociales cada vez que tuviera oportunidad. Tienes que tener al menos un 2. Os voy a dar un mínimo de 2. Voy a empezar con un mínimo de 2 porque ya sabéis por qué voy a empezar con un mínimo de 2. Ahora solo lo hago por tradición. Voy a empezar con un mínimo de 2, tío. Lil Jeff publicó unas letras que dejaban poco a la imaginación y se aseguró de que todos supieran exactamente lo que había pasado. Incluso se hizo un tatuaje de 10 lágrimas, 2 de las cuales están conectadas, lo que, según los detectives de Internet, significa matar a 2 personas en el mismo ejercicio. La leyenda era clara. Si lo sabes, lo sabes. Si no, que te jodan. Para él, era un día más en las trincheras,
un juego mortal en el que solo sobreviven los más despiadados. Y en esta otra publicación puso una leyenda de 10 sombreros que simbolizaban a cuántas personas había matado. Lo que llamó la atención de la gente fueron los 2 emojis de sombreros de graduación, que según Internet simbolizaban a los 2 adolescentes de secundaria. Pero después de su muerte, las especulaciones sobre si había asesinado a los 2 adolescentes se desvanecieron después de que la policía reuniera pruebas de la muerte de Monty y Lil Rob, utilizando publicaciones en redes sociales, registros telefónicos, denuncias de robo de coches e innumerables horas de imágenes de vigilancia para localizar a los 3 tiradores. Y uno de ellos era Lil Jeff. Y aunque estaba implicado en el doble asesinato, esta siguiente muerte fue impactante, pero aún así no impidió que Jeff se burlara de la víctima. El troleo de Kidoni Smith Jr. El asesinato de Kidoni Smith, de 15 años, destaca como uno de los asesinatos más espantosos de la guerra de bandas que se está librando en Chicago. No fue un tiroteo más. Fue un mensaje. Una escalofriante muestra de brutalidad destinada a enviar una advertencia a cualquiera que se atreviera a cruzarse con las personas equivocadas. Pero para Lil Jeff fue otro momento para disparar a sus oponentes mientras se burlaba de la muerte de Smith. Acudió a su Instagram, donde hizo estos infames comentarios sobre el incidente. Os metieron a todos en un maletero y le prendieron fuego al culo. Bueno, tampoco está tan mal. A mí no me han cabreado tanto todavía. Le quemaron el culo hasta el infierno. Y cuando descubras cómo asesinaron a Kidoni Smith, entenderás lo malvado que fue Lil Jeff por burlarse de la muerte de su oponente. Ocurrió el 15 de diciembre de 2023. Alrededor de las 2 a.m., la policía y los bomberos de Chicago acudieron a un callejón tras recibir informes de un vehículo envuelto en llamas. Una vez que los bomberos lograron apagar las llamas, abrieron el maletero y lo que encontraron en su interior fue espantoso. Los restos carbonizados de un adolescente. El cuerpo estaba irreconocible, quemado hasta quedar irreconocible. Pero los investigadores forenses lo identificaron más tarde como Kidoni Smith, un joven de 15 años que se había visto envuelto en el peligroso mundo de la violencia callejera de Chicago. El informe del forense reveló cuán brutales fueron sus últimos momentos. No solo lo habían quemado vivo. No. Sus asesinos se aseguraron de que estuviera muerto antes de que comenzara el fuego. Le habían disparado varias veces, con heridas de bala en el cuello y el pecho. Luego, como si eso no fuera suficiente, metieron su cuerpo sin vida en el maletero de un coche robado, lo rociaron con gasolina y le prendieron fuego. No fue un asesinato al azar. Fue una ejecución. Y que Lil Jeff se burlara de esta muerte solo demuestra que, a estas alturas, estaba insensible a la violencia que le rodeaba. Pero Kidoni no fue el único que sufrió este destino. A cientos de kilómetros de distancia, en Florida, otro joven tuvo un final inquietantemente similar. Un rapero en ascenso que había firmado con el sello de Kodak Black. CJ, cuyo verdadero nombre era Javion Ross, tenía solo 26 años cuando fue brutalmente asesinado. Eran las primeras horas de la mañana del 28 de marzo de 2023, cuando se recibió una frenética llamada al 91. Un transeúnte había visto un vehículo en llamas en la manzana 200 de Northwest 32 Court, en Pompano Beach. En cuestión de minutos, los agentes y los bomberos llegaron al lugar. El todoterreno blanco estaba completamente envuelto en llamas, con un espeso humo que se elevaba hacia el cielo. Las imágenes del teléfono móvil capturaron la impactante escena. Pero lo que los primeros en responder descubrieron en el interior fue mucho peor de lo que nadie podría haber imaginado. Una vez que se extinguió el fuego, los agentes miraron dentro de los restos. En el asiento trasero, desplomado y sin vida, estaba el cuerpo quemado de Javion Ross. La escena era inquietantemente similar al asesinato de Kidoni Smith. Y entonces surgió otra pista. Dentro del vehículo, los policías encontraron una lata de gasolina, una clara evidencia de que no fue un accidente. Alguien lo quería muerto. Los investigadores confirmaron más tarde que, al igual que Smith, el rapero también había recibido un disparo antes de que le prendieran fuego. Los testigos de la zona informaron de que habían oído disparos y una explosión momentos antes de que el todoterreno ardiera en llamas. Y al igual que este rapero de Florida, los 2 siguientes opuestos de Lil Jeff también murieron dentro de su coche, y ya sabes que Jeff se iba a burlar de sus muertes. Trolling Lil Deuce y D-Money. El doble asesinato de 2 gánsteres, de Sergea McGee, alias D-Money, de 25 años, y Lil Deuce, de 19, en circunstancias misteriosas, conmocionó a la escena del drill de Chicago. No fue solo otra víctima de la guerra territorial, esta golpeó en casa. Y según los rumores que circulaban por internet, un nombre familiar aparecía una y otra vez: Lil Jeff. Porque después de los asesinatos, no pudo guardárselo para sí mismo. El mundo tenía que saberlo.
Todo ocurrió en la madrugada del 1 de noviembre de 2023. Lil Deuce y la gángster D-Money estaban sentados en su vehículo aparcado en la manzana 8300 de South Dorchester Avenue. Se suponía que iba a ser una noche más en las trincheras, pero en un abrir y cerrar de ojos, todo cambió. Según un testigo presencial, 2 individuos se acercaron sigilosamente al vehículo. Antes de que las víctimas pudieran reaccionar, los pistoleros abrieron fuego, disparando una lluvia de balas contra el coche antes de huir a pie, desapareciendo en la oscuridad. Fue un golpe, ejecutado con precisión. Lil Deuce, acribillado a balazos, recibió varios disparos en el pecho. Los paramédicos lo llevaron de urgencia al centro médico de la Universidad de Chicago, pero ya era demasiado tarde. Fue declarado muerto a su llegada. D-Money, por otro lado, sufrió una herida de bala en el torso. También fue trasladada al mismo hospital, luchando por su vida. Pero también sucumbió a sus heridas poco después. Las calles hablan, y estaban señalando a Lil Jeff. No pudo resistirse a echar más leña al fuego. Poco después de que se conociera la noticia, Lil Jeff recurrió a las redes sociales, dejando caer mensajes crípticos que muchos creyeron que eran una confesión flagrante. Publicó emojis de sombreros, símbolos que a menudo se utilizan para indicar un recuento de cadáveres. Pero lo que más llamó la atención fue que uno de los sombreros se parecía al de una mujer, posiblemente representando a D-Money. Y parece que Lil Jeff no es el único rapero drill acusado de acabar con miembros femeninos de bandas, porque años antes, otra despiadada figura de Chicago estuvo relacionada con el asesinato de una famosa asesina, Gakira Barnes, alias Kai-11, de abril de 2014. Las calles de Chicago fueron testigos de otra ejecución a sangre fría. Esta vez, el objetivo era Kai, un nombre temido y respetado en el mundo del hampa. Solo tenía 17 años, pero ya se había labrado una reputación como tiradora despiadada, presuntamente implicada en múltiples asesinatos. Pero esa reputación no pudo salvarla. Estaba caminando con su hermano, FBG Buta, y otro amigo en la manzana 6400 de South Everhart cuando ocurrió el ataque. Un pistolero encapuchado salió de las sombras, levantó una pistola y empezó a disparar. Kai recibió 9 disparos que le atravesaron la boca, el cuello y el pecho. En un intento desesperado por escapar, corrió, pero su cuerpo no pudo más. Se derrumbó en la puerta de un vecino mientras su vida se escapaba. Los paramédicos la llevaron de urgencia al Northwestern Memorial Hospital, pero el daño era irreversible. Había muerto. Su hermano y su amigo también sufrieron heridas de bala, pero estaba claro, Gakira Barnes había sido el objetivo principal. Durante años, la pregunta persistió: ¿quién apretó el gatillo? Inicialmente, la policía tenía un sospechoso, King Von. Había sido arrestado en relación con el tiroteo, después de ser identificado por testigos presenciales. Pero el caso se vino abajo debido a la falta de pruebas concretas y quedó libre. Años más tarde, después de que King Von fuera abatido a tiros en Atlanta en 2020, la verdad finalmente salió a la luz. Los informes oficiales confirmaron lo que muchos ya sospechaban. King Von había sido, de hecho, quien ejecutó a Kai. El informe policial detalló el crimen con una precisión escalofriante. Se describió al tirador como una persona que vestía una sudadera gris con capucha y vaqueros azules. Se acercó al trío, sacó una pistola y desató una tormenta de balas, alcanzando a las 3 víctimas. Luego, tan rápido como había aparecido, se metió en un vehículo de huida y desapareció. Dejando a un lado el asesinato de las mujeres pandilleras, la siguiente acción irrespetuosa de Lil Jeff fue realmente desgarradora. Amenazar a un vagabundo. Aunque matar a tus oponentes y presumir de ello en las redes sociales es una locura, hace falta otra clase de locura para amenazar a un vagabundo con una pistola, grabarlo y publicarlo en internet para reírse. Bueno, parece que no hay nada fuera de los límites para Lil Jeff, porque hizo precisamente eso. Un vídeo que circula por internet muestra la controvertida interacción de Lil Jeff con un vagabundo en la calle. Empezó como una broma. Pensé que L. Jeff iba a mostrarle algo de amor al vagabundo. Tal vez estaba tratando de devolverle algo a la calle, o algo así. Sin embargo, de repente, L. Jeff sacó su arma y empezó a amenazar al tipo sin que él lo provocara. Me he metido en un buen lío. Sí, ¿qué pasa, tío? ¿Cómo te va? ¿Has visto alguna vez una de estas? ¿Crees que puedes huir de esta puta? Vuelve aquí, puto. Intenta huir. A ver qué rápido. Ahora mismo salgo de este coche y te doy una paliza. Sin embargo, Jeff cambió de tono y le dijo al vagabundo que solo estaba bromeando. No, solo estoy jugando. Sí, te quiero, tío. A pesar de su salvamento de última hora, Internet no se lo creía. Un comentario decía:
Maldita sea, ese tipo era un psicópata de mierda, bromeando sobre matar al tipo sin razón alguna. Mientras que otro decía, decirle que intente huir y le harás algo y luego decirle I love you bleed es una locura. No sabe qué decir. Pero Lil Jeff no es el único rapero que se ha burlado de los menos afortunados, porque King Von se burló de sus oponentes después de que les dispararan en la cabeza y sobrevivieran, pero nunca volvieron a ser los mismos. Este no era otro que FBG Wooski. En un Instagram Live, Von bromeó diciendo que la lesión en la cabeza de Wooski era tan grave que no recordaba cómo le dio una paliza una vez. Wooski no te ha contado cómo le di una paliza un día. No lo ha contado. Es demasiado tonto para recordar cómo le di una paliza. También se metía con otro vivo bromeando sobre cómo Wooski no era el mismo después de que le dispararan. No voy a mentir. No es el mismo. Ya no dice ni una mierda ni nada. No sé qué coño. Es un puto cabrón. Esos hermanos cambian como un hijo de puta. Espero que estés viendo. Espero que oigas esto, aunque eres un puto cabrón. Wooski casi pierde la vida en un tiroteo en 2018 durante un funeral, donde recibió un disparo en la cabeza. Y según mucha gente, Wooski nunca ha vuelto a ser el mismo desde el incidente. En 2018, uno de los amigos de Wooski, el rapero Bantriase Chris, alias Dusky Zaman, fue asesinado a tiros por un rival. Después de su muerte, Von se puso en contacto con Wooski por FaceTime para presumir y decirle que le tenía preparada una sorpresa. Os vamos a sorprender. ¿Te refieres a esta noche? Os vamos a sorprender, hermano. Al ser una figura querida en la comunidad, los miembros de O-Block sabían que el funeral de Dusky estaría repleto de opositores, lo que lo convertiría en una oportunidad perfecta para atacar. Y así lo hicieron. La tarde del 17 de octubre, se desató el infierno en el funeral de Dusky. Durante el funeral, se detuvo un coche. De él saltaron unos hombres que abrieron fuego contra los asistentes. Algunos de los miembros de la banda que lloraban la muerte de su soldado caído, entre ellos Wooski, también sacaron sus armas de fuego y respondieron al fuego. Por desgracia, a Wooski le dispararon en la cabeza y cayó al suelo mientras los tiradores volvían a subir a su coche de huida y se daban a la fuga. Wooski no fue el único al que dispararon, ya que otras 6 personas también resultaron heridas de bala. Por suerte, todos sobrevivieron, incluido Wooski, que recibió un disparo en la cabeza. Usar las últimas palabras de sus víctimas en una canción. Recordad el vídeo que se hizo viral y que mostraba los últimos momentos de Monty y Lil Rob. En el metraje se pueden escuchar los últimos gritos agonizantes de una de las víctimas. Bueno, Lil Jeff se inspiró en eso y decidió hacer la canción Ah. Por malvado que parezca, no es el único rapero que ha llevado a cabo una hazaña tan irrespetuosa. Lil Durk hizo lo mismo con el rapero Quando Rondo. En la canción Wonderful Wayne and Jackie Boy, Durk rapea: mira las noticias y ve a tu hijo gritando «No, no», y todos esos negros que andan con él, si lo sabes, lo sabes. Durk se refería a Quando Rondo, que fue grabado gritando tras el asesinato de su primo, Lul Pab, a manos de los tiradores de OTF, el grupo de Durk. ¡No! Todo empezó con la muerte de King Von a manos del mano derecha de Quando Rondo. Para Lil Durk, la muerte de Von no era solo personal, era la guerra. Los rumores se extendieron por la industria. Durk había puesto precio a la cabeza de Quando Rondo. Al principio, parecía un rumor más. Luego, salió a la luz la verdad. Los documentos judiciales revelaron que Durk utilizó mensajes codificados para ofrecer una recompensa por Quando. El primo de Durk, DeAndre Wilson, incluso prometió lucrativas oportunidades musicales a cualquiera que estuviera dispuesto a participar en el golpe. OTF, el sello discográfico de Durk, estaba siendo utilizado tanto como plataforma musical como medio para vengarse de Von. Durante meses, la tensión fue en aumento. Ambos artistas siguieron haciendo música, pero la disputa sin resolver ensombreció sus carreras. En agosto de 2022, la situación se volvió sangrienta. Según los registros federales, los socios de Durk se enteraron de que Quando Rondo se alojaba en un hotel de Los Ángeles. Esta información desencadenó una serie de acontecimientos que llevaron al intento de asesinato de Quando. El 18 de agosto de 2022, el plan se puso en marcha. Los hombres de Durk, DeAndre Wilson, Keith Jones, David Lindsay y Asa Houston, aterrizaron en Los Ángeles. Habían viajado de Chicago a San Diego antes de conducir hasta allí, según se informa, utilizando dinero proporcionado por Durk. Tomaron todas las precauciones para evitar vínculos directos con él, siguiendo sus presuntas órdenes de no reservar vuelos a su nombre. Sin embargo, los federales descubrieron pruebas en el iCloud de Durk que mostraban que les advirtió explícitamente que no reservaran nada a su nombre. A pesar de ello, se siguieron comprando vuelos con una tarjeta de crédito vinculada a Lil Durk y OTF.
A su llegada, el equipo se reunió con Kyon Grant, un socio de alto rango que había llegado en un jet privado. Grant organizó estancias en hoteles, consiguió vehículos e incluso proporcionó pasamontañas. Pero lo más escalofriante es que armó a Jones y Lindsay con armas de fuego, incluida una ametralladora modificada, dejando claro que no se trataba de una amenaza en vano, sino de una misión. El grupo acechó a Kwando, que conducía un Cadillac Escalade, mientras se desplazaban por Los Ángeles. Los miembros de la OTF se acercaron lentamente, mientras esperaban pacientemente el momento perfecto para atacar. Ese momento llegó en una gasolinera frente al Beverly Center. Asa Houston colocó estratégicamente su coche, preparando la emboscada. Cuando Kwando y Robinson entraron, Jones y Lindsay salieron, con las armas desenfundadas. Sonaron los disparos. Robinson, atrapado en el fuego cruzado, recibió un disparo mortal. Rondo, milagrosamente, sobrevivió. La gasolinera se convirtió en un caos. Los transeúntes entraron en pánico y los tiradores se desvanecieron en la noche. Después, el grupo se reagrupó en un in-and-out, discutiendo el pago con Grant antes de que cada uno se fuera por su lado. Y al igual que Lil Jeff, Durkio no pudo evitar delatarse a sí mismo en su música, que ahora se está utilizando en su contra en los tribunales. Pero cuando miras todos los movimientos imprudentes que hizo Lil Jeff, tienes que preguntarte, ¿de dónde vino realmente toda esa falta de respeto? Porque si profundizas un poco, queda claro, no nació así, se crió así. Y si crees que sus acciones fueron descabelladas, espera a escuchar lo que su madre les dijo a sus oponentes. Mensaje de la madre de Lil Jeff a sus oponentes. Mientras las calles procesaban la caída de Lil Jeff, su padre reaccionó de una manera que nadie esperaba. En lugar de llorar en silencio, recurrió a las redes sociales en una impactante exhibición que confundió a Internet. Pero primero, veamos lo que la madre de Lil Jeff les dijo a los oponentes de su hijo mientras aún estaba vivo. Verás, la madre de Lil Jeff se había enterado de la actividad violenta de su hijo en las calles. Sin embargo, en lugar de condenar su estilo de vida violento, parecía aceptarlo de todo corazón. En una captura de pantalla ahora infame que circuló en línea, el propio Jeff había publicado una vez una conversación con su madre, revelando cuán profundo era su apoyo. «Adelante, hijo, tu nombre está sonando en las calles», escribió ella, aparentemente orgullosa de la reputación que su hijo estaba construyendo, deslizándose sobre sus enemigos. En otro mensaje, añadió, «Me encanta, deslizándote sobre esos negros que se acostaron contigo». No se trataba de una madre preocupada que rogaba a su hijo que dejara las calles. Era un respaldo total a su estilo de vida de matón. Y Lil Jeff estaba encantado con este respaldo. Compartió con orgullo la captura de pantalla con la leyenda. «Todo lo que tengo que decir es que me vio hacer S6 Tiwu». Para él, la aprobación de su madre no era solo una validación, sino un combustible para seguir deslizándose sobre sus rivales. Pero si la respuesta de su madre fue impactante, la de su padre fue aún peor. Mientras la madre de Lil Jeff animaba desde el banquillo, su padre adoptó un papel más activo, prácticamente pidiendo represalias. En Facebook, dejó claro que la muerte de su hijo no quedaría sin respuesta. Y que se sepa, no lo habéis conseguido. Vino a por vosotros y pasó lo que pasó. Pero la saga continúa. Despejad las calles. Para cualquiera que no esté familiarizado con la vida en las calles, el mensaje era inquietante. Uno que sonaba menos a duelo y más a llamada a la guerra. Un mensaje que no debería provenir del padre de alguien. En lugar de intentar detener el ciclo de violencia, los padres de Lil Jeff estaban echando gasolina al fuego. Y en Internet no lo aceptaron. La gente no tardó en llamarlos, criticándolos por alentar la destrucción de su hijo. Mientras que algunos simpatizaban, entendiendo las duras realidades de la cultura de las pandillas de Chicago, la mayoría no podía creer lo que estaban viendo. Padres que empujaban activamente a su hijo hacia una vida de crimen, solo para llorarlo de una manera que mantenía viva la violencia. Pensé que el amor de una madre por su hijo y su deseo de que sobreviviera serían más profundos. Definitivamente cambia mi opinión sobre Jeff. Ahora me siento un poco mal por él. Luego recuerdo que me mataría sin pensárselo 2 veces, bromeó un fan. Padres de mierda, no me extraña que fuera como era. Además, su hermano mayor ya estaba en la calle, hermano. Nunca tuvo una oportunidad, decía otro comentario. Al final, la historia de Lil Jeff no era solo la de un rapero atrapado en la vida callejera. Se trataba de un ciclo en el que incluso las personas que deberían sacar a sus seres queridos del peligro, en cambio, los empujaban aún más hacia él. Si te ha gustado ese vídeo, puedes ver contenido similar haciendo clic en los cuadros que aparecen en tu pantalla.